Gracias, sí, ya se encuentra con nosotros el médico psiquiatra Lauro Suárez para platicarle de la tanatofobia o miedo a morir. Buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, doctor, aquí esperando este tema, el miedo a morir. Yo creo que todos tenemos este miedo, doctor, o cómo se maneja según la ciencia. Bueno, desde luego, sí, el miedo a morir es completamente natural. Incluso hay autores que opinan que nacemos con este miedo, Ujú. que incluso es hasta protector. Es necesario tener este tipo de pensamientos de forma completamente natural desde la infancia, porque si no nos iríamos al otro extremo, nos iríamos al extremo de la gente que no tiene miedo a morir y que está teniendo acciones temerarias o está exponiéndose a enfermedades o exponiéndose a la muerte. Entonces, el temor a morir es hasta cierto punto natural, es hasta protector. El problema se presenta cuando este miedo a morir es exagerado, cuando el miedo a morir ya nos impide hacer nuestras labores cotidianas o incluso nos evita que estemos haciendo algunas actividades de nuestro día a día. Ahora, doctor, ¿cuándo se vuelve ya más preocupante la situación de tal vez no dejar de pensar, no dejar de temer a que algún momento de la vida terminemos pues ya nuestro pasaje en esta vida terrenal? Exacto. Se dice que nuestro país es un país que está cercano a la muerte, ¿no? Y que nos reímos y nos burlamos de ella, que la celebramos. En otros lugares, como en Yucatán, pues es un poquito más de recordarlos y de estar con ellos. Bueno, todo esto yo creo que ayuda mucho, es de mucha cercanía a nivel social, a nivel emocional, ayuda mucho y favorece. Sucede que hay ocasiones en las que se van detonando ciertos factores, quizás por efectos traumáticos de la infancia o situaciones recientes o también por imitación. La muerte no tendría por qué ser algo negativo, sin embargo, sí lo empezamos a relacionar con tristeza, llanto, y vemos que hay una situación exagerada en la familia. Eso también nos puede ir detonando desde la infancia este tipo de miedos que se convierte ya en fobias. Y cuando hablamos de fobia, hablamos de tanatofobia, se mezcla todo esto con el temor a todo lo que tenga que ver con la muerte. Entonces, los pacientes presentan mucha sintomatología ansiosa, anticipación, empiezan a anticipar cosas que no han pasado con respecto a la muerte. Es el temor a morir uno mismo, o el temor a que muera algún familiar, o el temor a dejar algunas cosas inconclusas. Pero esto, como bien dices, se presenta de manera reiterada y con pensamientos repetitivos, intrusivos, pensamientos obsesivos que no nos permiten vivir. Y se va haciendo extensivo a muchas otras cosas. Hay gente que tiene temor a la muerte y tiene además temor a los hospitales, porque los hospitales representan el ser ingresado y si te ingresan, estás enfermo, quizás te puedas morir, ¿no? Hay gente que no va a los cementerios también, evita ir a los cementerios por todo lo que representa o no asiste a funerales y estás evitando hacer muchas cosas. O incluso gente que no tiene mascotas, que no tiene un gatito, un perrito, porque sabemos que normalmente estos animales viven menos tiempo que los seres humanos, y por lo tanto nos vamos a exponer en algún momento a su fallecimiento, a su pérdida, a su muerte. Entonces, esta preocupación excesiva nos impide vivir a gusto y hacer las cosas que queremos. Esa es la importancia de atender la tanatofobia o el temor exagerado a la muerte. Que ir con un psicólogo, un psiquiatra, ¿de qué manera se atiende esta situación? Sí, claro. Sí, es muy importante atender la causa, como siempre decimos, ¿cuál es la causa? En algunas ocasiones el temor a la muerte es tan exagerado y se inicia por situaciones aparentemente muy simples. Ahora que se presentó la pandemia
y que estuvimos más expuestos a la muerte todo este año, el año pasado. Hubo mucho más consultas relacionadas con esto, en donde el temor era tan grande que evitaban, por decir, pasar cerca de donde estuvieran velando a alguien, o si alguien murió en la cuadra, en la calle por donde uno vive, era demasiado intenso y los síntomas llegaban a ser como iguales a los de un ataque de pánico. Y como hemos visto aquí y hemos aprendido en estas cápsulas, sabemos que un ataque de pánico nos da una sensación de muerte inminente, porque sientes que te falta el aire, sí, sientes que no puedes respirar, sientes que te vas a morir en ese momento. Imagínate entonces que esto se empieza a esto de la muerte lo empiezas a relacionar y te da un ataque de pánico, y el ataque de pánico a su vez ya no te permite ver la muerte como algo normal, ya empiezas a tener mucho más temor de que de que la muerte esté más cerca de ti. Entonces se vuelve un bucle, un círculo vicioso, y tenemos que ir atacando entonces de dónde viene este temor, de dónde viene esta fobia, este miedo. Y lo vamos atacando con psicoterapia, lo vamos atacando con medicamentos cuando es necesario para quitar los síntomas, que muchos pacientes se deprimen con la simple idea de morir. A diferencia de lo que mucha gente piensa, hay muchas personas mayores que ya tienen o ya tenemos quizás la posibilidad de estar más cerca de la muerte. La hemos visto tanto, la hemos tocado tanto que pensamos que no hay tanto miedo o temor de no estar en un futuro. Sin embargo, a los jóvenes no les pasaba esto. Es más fácil para un joven no pensar en la muerte. Estos 2 años, estos 2 últimos años, esto se ha roto. Ya los jóvenes están mucho más expuestos a la muerte, y yo creo que sí tenemos que sacar el elemento positivo de todo esto. Un psicólogo, un psiquiatra te va a ayudar a darle la vuelta a este tipo de síntomas, a este tipo de sentimientos, y verlo como algo natural, como un proceso natural. Hay gente que no vive bien por estar pensando en la muerte. Entonces hay que darnos cuenta que la muerte es parte de la vida. El apoyo con el profesional debe ser, aparte de tomando en cuenta el origen y el tratamiento con psicoterapia o con algún tipo de medicamentos cuando es necesario. Doctor, que este miedo que tiene la persona precisamente a la muerte puede ser de alguna forma también un problema social debido a que pueda transmitírselo a sus familiares y pueda comenzar a caer en acciones o tal vez en actitudes un poco ya más negativas para los hijos, para los padres, para los hermanos, ¿no? Y claro, es algo que vamos transmitiendo, y ese puede ser el origen de que muchos niños tengan a su vez este miedo, este temor a la muerte. Decíamos, es algo natural, pero cuando ya se exagera, se exacerba, es algo que no permite vivir. Esto se relaciona también con los hipocondriacos. Hay gente que prácticamente o huye de los hospitales, por lo que dijimos antes, porque les recuerda la muerte, o están metidos en los hospitales porque tienen temor de morir, y aunque ya les hicieron pruebas de tal o cual enfermedad, piensan que la tienen, insisten en que tienen alguna enfermedad porque sienten algunos síntomas, son mucho más sensibles a lo que está pasando en su cuerpo, y esto les genera también mucha dificultad a nivel familiar, a nivel laboral, incluso porque pierden su trabajo por estar metidos en el hospital. Entonces, actitudes tan diferentes nos pueden llevar a lo mismo. Estar metidos en un hospital o tratar de no llegar a un hospital. Y bueno, imagínate, la gente que no puede acercarse a los hospitales, definitivamente es muy probable que encuentre su muerte mucho más pronto. Así es, doctor. Pues bastante delicado este tema. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Bueno, que tenemos que estar muy al pendientes acerca de esto con los niños, porque los niños son los que a veces lo sufren de una manera que podemos evitar muy claramente, hablándoles de ella, haciéndolos conscientes, claro, siempre de forma gradual y de una manera amable, agradable, con historias,
porque eso es lo mismo que nos sucede a los adultos. También el problema es que no tengamos conciencia de muerte y entonces vivimos como si no hubiera mañana. No nos preparamos para morir Claro. bien. Esto ya lo hemos visto en algunas cápsulas aquí mismo en el programa con otros colaboradores, que debemos de estar preparados para bien morir. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo pensarlo, pensar en que hoy estamos y mañana quizás no. Esto que lo digo de una manera tan simple, le cuesta muchísimo trabajo a muchas personas. Entonces, vamos a entender un poquito lo que pasa con ellos y seguramente vamos a vivir más en armonía todos con esta cercanía. Así es, doctor. Le agradecemos muchísimo, como siempre, esta información que nos proporciona. Que tenga un excelente día, doctor. Igualmente, que esté muy bien por allá. Gracias, doctor. Cuídese muchísimo. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes vamos a saludar a las personas que están en redes sociales siguiendo nuestra transmisión. Gracias a Daniel Huicap, también a Ben Daff, Javier Sansores, Adriana Vargas y Orlando Herrera están ahí presentes a través de la transmisión del Facebook. Vamos a una pausa, regresamos.